Dios les bendiga, mis amados. ¿Cómo están? Gloria a Jesús. Vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a contemplar varios textos. Hoy me voy a quedar tranquilita. Voy a enseñar algo hoy, pero tranquilo, no va a ser muy extenso. La palabra de hoy se titula La llave está en tu boca. Bendito sea el Señor. Si la colocan por ahí visuales, la llave está en tu boca. Entonces, perdone, déjeme que me voy a mover. Introducir el tema. Vamos a leer el texto ahí. Tenga ahí el capítulo 16 del libro de los Hechos ahí abierto, porque vamos a leer varios textos de este capítulo. Cuando Dios, permítame introducir, cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que sopló aliento de vida sobre el hombre y nos hizo al hombre a semejanza. Y le dio la autoridad, la potestad a Adán para que nombrase todos los animales. Y dice la Biblia que todavía hasta el día de hoy son nombrados como Adán lo nombró. Es decir, que Dios le dio una sabiduría a Adán, pero también en la boca de Adán había autoridad para declarar sobre la tierra. Más adelante en el mismo libro de Génesis dice la palabra que Dios le da una promesa al pueblo de Israel y le dice que a quien ellos maldijesen serían malditos y a quien ellos bendijesen serían benditos. Es decir, que también había una autoridad dada por una promesa de lo que se declarara con la boca sería hecho. Vemos por la historia bíblica que un padre, cuando nacía un hijo, fuese hembra, fuese varón, sin importar el sexo, el nombre que este padre declarara para su hijo era vital para el futuro de este hijo. Porque si le nombraba tristeza, la vida de este hijo iba a ser triste. Pero si le nombraba gozo, la vida de este niño también iba a reflejar el significado del nombre. Pero eso lo sabe usted mejor que yo. Entonces Dios le dio, ahí vemos en la historia bíblica, en la cultura hebrea, que había un poder en la boca del padre para bendecir o maldecir su descendencia. ¿Van conmigo? Entonces, esto nos ayuda a entender de que hay un poder en la boca. Y yo deseo en la introducción quedarme hasta aquí porque hay muchos textos bíblicos que me pudiesen ayudar a explicar esto. Pero yo deseo entrar en el libro de Hechos, capítulo 16, para explicar una situación que se está dando aquí. Permítame ambientarle. Pablo y Silas están predicando y en el libro de los Hechos están en el pueblo, conocen a una mujer llamada Lidia, que es vendedora de púrpura. Ella dice la palabra en el versículo 14, que era de Tiatira, y que adoraba a Dios. Entonces, ella cree en el Señor, dice que van al río a orar como de costumbre el sábado, y ella es impactada por el evangelio. Pero cuando van caminando, salen de ese lugar, van caminando se dirigen hacia otro lugar, ya están en el pueblo, le sale al encuentro una mujer con espíritu de adivinación, una persona con espíritu de adivinación, y dice que vocifera y dice que ellos son que son del Dios Altísimo, pero Pablo reprende el espíritu y los dueños o los amos de esta persona, los padres, los familiares, como usted quiera decirle, lo que tenían que ver con esta persona, ya que el espíritu de adivinación no estaba, ya no había beneficios para ellos, entonces ellos llaman a las autoridades. Y permítanme leer el versículo 19, que dice: pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, hablando sobre el espíritu que había salido del hombre, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades.
Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces sigue diciendo: y se agolpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Bajo qué autoridad estaban ellos azotando o encarcelando a Pablo? Fíjense que dice: somos romanos. O sea, le estaban encarcelando bajo la autoridad de las leyes romanas, porque los identificaron como judíos, como extranjeros, y ellos están en tierra de gentil. Lo primero que quiero hacer un pequeñito paréntesis para enseñarles algo. Esta Lidia que habla la palabra es la primera creyente de Europa. Ese sector, ese lugar, Tiatira, es la iglesia que en el libro de Apocalipsis está incluida dentro de los mensajes que se le da a las iglesias. ¿Van conmigo? ¿Se fueron? Ok. Es decir, que este evento, este inicio, esta primera creyente es la base inicial para toda una iglesia que en el futuro iba a nacer, a la que Dios iba a hablarle en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, pueden buscarlo ahí, Apocalipsis 1:11. Y es sorprendente ver, porque aquí habla de que esta mujer fue alcanzada por la predicación de Pablo y que fue bautizada, ella y su familia. Y en el versículo 15, que me fui un poquito atrás, perdónenme, ella le dice la palabra que ella obliga a Pablo a quedarse en su casa. Y yo me recordaba cuando leía esto, la mujer sunamita, que también hizo aposento para el profeta. Pero me acuerdo también, me llega a la mente cuando leo esto, la casa de Obed-Edom, que fue bendecida por la presencia de Dios. Y a veces tú y yo dejamos pasar las oportunidades. Pero esta mujer sabía que había un hombre que cargaba la palabra revelada. ¿Por qué la palabra revelada? Porque si usted lee el versículo 14, se da cuenta que ella tenía hambre por Dios y tenía ciertos conocimientos. Pero dice el versículo 14 que el Señor abrió su corazón. Hubo una apertura, hubo una ruptura, hubo una apertura a la palabra. Y esa apertura la dio Dios a través del apóstol Pablo. Y entonces yo me pregunto, Pablo no tenía como ciudadano romano formas de él defenderse. Recuerden que en otras ocasiones Pablo había caído preso, no es la primera vez que lo azotan ni nada de eso. Y en otras ocasiones también, cuando lo están enfrentando, él, hombre entendido en la ley, acude a su derecho de ciudadano romano. Pero en esta ocasión Pablo hace silencio. ¿Por casualidad? No. Porque Pablo, dice la Biblia, que era dirigido por el Espíritu Santo. Y dice la palabra también que el Espíritu Santo le guiaba. ¿Usted cree que Pablo quería quedarse callado? Es azotando lo que están. Es castigándole. Y en su boca está la ley donde él puede agarrarse para librarse. Pero él hace silencio. Él tiene la llave en su boca para decirle: no me encarcelen, yo soy ciudadano romano. Ponga ahí un punto, abra un paréntesis y déjeme llenar ese paréntesis dentro de un momento. Dice que
lo azotaron con vara, pero dice el texto 23, lo azotaron mucho. ¿Ustedes saben qué pasa cuando una persona es azotada? Todas las fuerzas del cuerpo se van. Bueno, más sencillo. Yo me imagino que aquí hay gente que cargó agua. Yo cargué mucha agua. Pues yo vivía en un sector que no había agua. Y la salida de la tarde, cuando éramos adolescentes, ¿usted sabe la chelcha? Todo el vecindario a buscar agua, eso era la salida que teníamos. Y a buscar agua con unos potes de agua de un sector a otro. Y uno salía molido. Mi mamá nos ponía, a eso se usaba mucho un ungüento que era rojo, que picaba. Y le ponían a uno eso, qué sé yo, cebueflán, no sé cuánto, porque uno terminaba molido cuando uno terminaba de cargar esa agua. Imagínese usted que le estén golpeando. Eso es cargando un potecito de agua y 2 cubeticas de agua. Imagínese usted que con una vara le estén golpeando. Cómo las energías, cómo el cuerpo es agotado, cómo el cuerpo es fatigado por las varas. Y la llave para evitar esas varas está en la boca del apóstol, pero él hace silencio. Dice el versículo 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Como el guardia le dice, como el juez le dice, asegúralo, pero que lo aseguren de que si lo mataron a palo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Con qué fuerzas iban a escapar si primero lo quebraron a golpes? Pero no le basta eso, le dicen, asegúralo bien. Y dice el versículo 24 que lo entraron en el pozo, en la cueva, en la cárcel más profunda. ¿Sabe lo que eso significa? La más oscura, la más húmeda. Pero sobre todo eso, la más oscura. Porque mientras más adentro de la cueva, menos luz, menos aire, más humedad. Imagínese usted, herido, sangrando, en una cueva donde hay humedad. ¿Usted sabe cuánto deben de picar las heridas? Imagínense sangre y sudor, porque estoy ahí adentro metido. Pero, ¿por qué no hablo si tengo la llave en mi boca? Si puedo decir que soy ciudadano romano y librarme de este azote. Pero sigue diciendo el 25, pero a medianoche, yo imagino después que cogieron un chin de ánimo y de fuerza, orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es que el propósito muchas veces de nuestras cárceles es que otros que están presos con nosotros nos puedan escuchar. Es decir, que lo entraron en el pozo, en el hoyo más hacia adentro, para cuando ellos desde allá abajo, desde el final, cantaran, toda la cárcel escuchara el cántico y la oración de Pablo y de Sila. Es que no solamente estoy golpeado, no solamente estoy en un lugar más oscuro, es que no me voy a poner a llorar. Es que no me voy a poner a buscar la forma de yo salir de esta cárcel. No me voy a poner a buscar la forma de cómo salir, destapar el grillete. No, es que no voy a buscar la forma fácil de salir de mi cárcel. Pero tú y yo deseamos salir rápido de las cárceles. De una vez estamos, no, si yo le doy a la derecha, le doy a la izquierda, salgo por allá, usted quiere salir de la cárcel. Pero Pablo sabía que había uno, porque el Espíritu Santo le dice, yo estoy contigo. Y yo me imagino ahí Pablo, loco por discutir, porque ustedes saben que Pablo en eso era bueno. Loco por defenderse. Y el Espíritu Santo, calladito. Y golpe con Pablo. Y el Espíritu Santo, calladito. Y golpe con Pablo. Y el Espíritu, calladito. Y Pablo le diría, bueno, ya que tú no quieres que yo ni hable ni diga nada, déjame adorarte porque esto es lo único que me queda ya. No me puedo quejar.
tú eres el que has permitido que yo caiga aquí, porque yo tengo forma de salir, tú lo sabes. Y entonces, me toca esto. Y esto me enseña, me habla de que yo tengo una llave y que esa llave a mi cárcel está en mi boca. Y dice la palabra que cantando himnos vino un terremoto y la simiente de la cárcel tembló. Bueno, yo no soy ingeniera, pero tengo entendido que la simiente es la zapata, la parte de abajo, ¿verdad? Lo que normalmente no tiembla, porque tiemblan las columnas, todo tiembla, pero se supone que la simiente, la parte de abajo, no debe ser lo suficientemente fuerte. Pero en este lugar, que son rocas, porque es una cueva, dice que tembló, porque Dios iba a darle la salida. No era a la forma de Pablo, no era la forma tuya, no es a la forma mía, es a la forma de él. Es que para que hoy estuviera esa iglesia y muchos ser salvos en Europa, debió acontecer una victoria sobrenatural. Bendito Dios. Y no sé si quizá tu cárcel, si quizá tu azote está trayendo a tu familia. Quizá tu azote esté trayendo a tus familiares. Pero depende de ti, depende de mí, que estén produciendo esos azotes y que esté produciendo esa cárcel. Si nos vamos a quejar, a chismear, a ver lo que el otro hace o lo que el otro no hace, en medio de mi cárcel y en medio de mi situación, ya es una decisión de usted. Ahora, hermano, yo he tomado una decisión y es proseguir a la meta. Yo he tomado una decisión y es seguir caminando. Y así que yo le invito que deje de mirar al lado si hay otro preso igual que usted, si hay otro azotado igual que usted, o si hay otro que lo han soltado antes que usted de su cárcel. Bendito Dios. Y quizá usted le esté afectando el bien del otro porque usted está en cárcel. Procure enfocarse en cantar himnos lo suficientemente profundos para que lleguen al cielo. Y que la simiente de su cárcel tenga que escupir sus grilletes. Bendito Dios. Y sigue diciendo los versículos 27 y 26 que el carcelero se levanta y se quiere matar, porque imagínense, cree que todos los presos se han ido. Pero me impacta bastante el versículo 29 que dice: Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Pero yo quiero detenerme aquí para decirle algo. Dice la palabra que a la presencia del Señor la tierra tiembla. Pero dice aquí también este versículo, pidiendo él luz. ¿Se acuerdan lo que yo les he hablado de la luz en la Biblia, verdad? Y muchos aquí dirán sí, porque como era una cueva necesitaba luz para entrar. Perfecto. Pero también para poder ver lo que había en esa cueva, también necesitaba que sus ojos fueran alumbrados. También para él poder ver lo que estaba sucediendo en esa cueva ahí dentro, tenía que tener los ojos alumbrados, y eso solo lo hace Cristo. Bendito Dios. Y dice que se precipitó adentro y se postró. Y no narra aquí que él vio. Hermano, pero yo le voy a decir una cosa. Vamos a hacer un análisis sencillo. ¿Usted cree que él se va a postrar, se va a tirar de rodillas delante de Pablo y de Sila y le va a decir que él quiere reconocer a su Dios? ¿Qué él puede hacer para ser salvo? ¿No vio él algo extraordinario en ese lugar?
Porque entonces, si lo que a él le preocupaba eran los presos y los presos estaban ahí, no se habían ido, entonces él debió empezar a volverlos a amarrar. Pero oigan la preocupación de él. Él enciende la luz y entra a la cueva, y lo que le dice es, les dijo, dice el versículo 29, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Díganme, señores, ¿qué yo puedo hacer para yo adorar como usted adoró? Para yo poder sacar, para que pueda Dios obrar en mí como lo ha hecho con ustedes. Para que en medio de la tribulación ustedes tener la fe que ustedes tienen. Díganme, ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo logro en medio del dolor sacar fuerzas para levantar mis manos y decir gracias, Señor? Gracias, Señor, porque tengo dolor, pero tú estás conmigo. Y yo me imagino que él le dijo, dime cómo puedo ser salvo. ¿Cómo puedo conocer al Dios que tú adoras? Y no sé qué está haciendo tu alabanza o tu queja para que los demás deseen al Dios que tú tienes. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo que Pablo le dice, y ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Esos mismos que te azotaron, pero te vieron resistir, son los mismos que lavarán tus heridas. Esos mismos que te azotaron porque no entendían al Dios que tú le servías, son los mismos que lavarán tus heridas. Esos mismos que te golpearon, que te maltrataron, son los que Dios usa para también lavar tus heridas. Y dice que y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llegando a la casa, estoy en el 34, y llevándolos a la casa les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Es que este guardia no está preocupado qué le va a decir a los a las altos rangos. Él no está preocupado qué les voy a decir de qué pasó aquí, de este temblor que hubo. Dice, no me importa lo que pase. Yo quiero a ese Dios que hizo temblar y sacar a estos hombres de este lugar. El versículo 35 dice, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Porque ojo con algo, todavía ellos están en la casa del guardia, ellos no son libres. Ellos están bajo el cuidado de esa persona, siguen presos todavía. Lo que pasa es que es un preso con un buen trato, pero sigue siendo preso. Y si lo iban a soltar al otro día, ¿por qué había que azotarlo? Si lo iban a azotar al otro día, ¿por qué había que colocarlo en la cueva más oscura, la más profunda? Porque era necesario el azote para que Cristo se glorificara. Para que se pueda ver a Cristo obrar. Para que Dios obrara en un milagro. Así que no sé qué estás haciendo con tu llave. Si la tienes cerrada, si la guardaste. No sé si la llave de la adoración, la llave de la oración, la tienes un poco empolvada. La guardaste porque en medio de la tribulación y el dolor no tuviste las suficientes fuerzas para abrir y acceder a la presencia de Dios. Pero yo te invito en esta mañana a que si la escondiste, la busques. A que si está polvorienta hoy el Señor le quite ese polvo. A que si estaba dando un poco de brega a entrar porque estaba de tanto desuso, se oxidó un poco, hoy el Espíritu Santo y su aceite
la ponen suavecita para que puedas abrir y entrar a su presencia. Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, quiero pararme aquí. Yo le dije que Pablo tenía menudo para devolverlo, ¿verdad? Sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Ay, mi madre, qué problema. A un ciudadano romano y sin juicio le dieron una golpeada. Y ahora por la puerta de atrás quieren dejarlo ir, que nadie se entere que lo soltaron. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, Pablo dice: oye, yo voy a seguir preso aquí hasta que ellos vengan públicamente también a sacarme. Entonces Pablo sí tenía cómo evitar los azotes. Pablo sí tenía cómo evitar la cueva. Pero hay procesos que hay que pasarlos. Hay procesos que hay que vivirlos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Porque entonces los que estaban violentando la ley eran los magistrados. Porque sin juicio alguno público habían dado una sentencia de golpes y de cárcel. Y viniendo les rogaron, óiganme bien, lo que lo metieron preso, le mandaron a dar los palos. Ahora les ruegan y le dicen: les pedimos que salgan. Es más, váyanse hasta de la ciudad, que no lo queremos ver más. Con ustedes, con esta gente, no queremos problemas. Los magistrados dicen: óiganme, váyanse por favor, que lo que más nos conviene es que este asunto quede así. Bendito sea el Señor. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oh, gloria a Dios. Déjenme decirle una cosa. A mí me ministró mucho ya yo estoy terminando. Me ministró mucho esta parte que dice que los consolaron. Si usted analiza las diversas golpizas que le dieron a Pablo, los diversos golpes, ¿verdad?, que le dieron, se da cuenta que cuando sale de la tribulación, cuando Dios le da la victoria, Dios usa al pueblo para consolarle. Porque póngase a pensar, ya las heridas estaban curadas porque el guardia la había curado. Ya el milagro estaba hecho. Pero al final dice que los hermanos le consolaban. Entonces hay un ungüento que la iglesia posee para sanar a la iglesia. Pero ¿cómo podemos usar un ungüento que desconocemos? ¿O cómo sanar a alguien que no sabemos que está enfermo? La llave de tu situación está en la boca. Está en cómo tú hables de tu problema. Está en cómo tú declares tu problema. Un problema muy grande o un Dios muy grande para el problema. El Salmo 137, permítanme buscárselo, que no lo tengo en agenda, pero necesito leerles algo que a mí también me impactó muchísimo, de una situación muy parecida. Vamos a buscarlo, Salmo 137. Salmo 137 para yo finalizar. El Salmo 137, permítanme leerle por lo menos 4 versículos. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, y acordándonos de Sión,
sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que no habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Este salmo habla del pueblo cautivo en Babilonia. Y dice que ellos, en medio de su cautiverio, decidieron dejar de adorar. Colgaron el arpa, colgaron la adoración. Ya estamos en cautiverio, ya estamos presos, ya estamos en persecución y en amargura. Ya no adoro más. Y que los que lo llevaban cautivo, ojo, lo impío, ojo, lo incircunciso, ojo, lo que no tenían a Dios, óiganme, cántenos esos cantos que ustedes cantan en Sión. Cántenos